Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En esta ocasión quería tratar una pregunta quizá un tanto polémica, que es la de si Bitcoin puede fracasar y perder su valor e irse a cero. Es una pregunta que yo creo que igual los Bitcoiners no nos hacemos muy a menudo, pero creo que es muy importante que nos la hagamos y que nos mantengamos críticos ante Bitcoin y su futuro, ¿no? Entonces vamos a tratar esta pregunta y quería antes de nada arrancar por recordándoos o comentándoos que yo no soy para nada un hater de Bitcoin, ni mucho menos. Soy una persona profundamente apasionada por Bitcoin. He dedicado los últimos ya 6 años de mi carrera a ello. Publiqué mi libro hace un año, Bitcoin lo cambia todo, un poco más de un año ya. O sea que soy una persona realmente muy entusiasmada con lo que Bitcoin puede traer al mundo, pero al mismo tiempo sí que quiero mantenerme un poco sobrio y también pensar en los riesgos, qué es lo que puede ir mal, qué es lo que puede fracasar. Evidentemente, la probabilidad de que Bitcoin fracase es mayor al 0%. Esto debe de ser evidente pues para todos, ¿no? Yo creo que algunas personas quizá cegadas por el entusiasmo que genera Bitcoin en muchos, entre los que me incluyo al principio, cuando comencé un poco mi andadura, pues yo creo que no lo ven, pero sí que creo que es importante mantener los pies en el suelo y pensar también de forma crítica sobre Bitcoin. Entonces, y de hecho, quizá en mi libro lo único que añadiría, si pudiese ir atrás en el tiempo, porque creo que el tiempo ha tratado muy bien las ideas que están contenidas en él, pero creo que si pudiera ir atrás en el tiempo añadiría un apartado, un capítulo de riesgos. Precisamente estos riesgos que os quiero comentar hoy. Entonces, como yo hace tiempo ya que vengo hablando de Bitcoin y los que me seguís, pues creo que apreciáis mi trabajo, quiero también hablar de esta parte, de los riesgos, de lo que puede ir mal, para que estemos todos informados. Y ojo, que quizá yo también me equivoque en mi análisis de los riesgos y esté infravalorando o un poco valorando de más los posibles riesgos que os voy a comentar, ¿no? Entonces, me encantaría conocer vuestra opinión sobre ellos, debatirlo y que tengamos una conversación abierta sobre todo esto. Entonces, vamos a ver esos riesgos que podrían hacer que Bitcoin fracase. Pero antes de nada, ¿qué significa el fracaso para Bitcoin? Esto creo que es la primera pregunta que debemos hacernos, ¿no? Entonces, para mí el fracaso de Bitcoin supondría una o estas dos cosas, una de las dos o ambas. Perder la resistencia a la censura, es decir, que las transacciones de Bitcoin dejen de ser incensurables, que haya un actor o un conglomerado de actores que puedan censurar arbitrariamente, que puedan impedir que ciertos agentes envíen transacciones. Para mí esta sería la primera señal de un fracaso. Y el segundo, que Bitcoin pierda la política monetaria predefinida, que ese límite de los 21 millones se amplíe y se creen nuevos Bitcoins. ¿Y por qué digo esto? Pues yo creo que estas dos son las grandes propuestas de valor de Bitcoin y si pierde una de ellas, para mí, habrá fracasado. Entonces, para saber más sobre esto, realmente os recomiendo esta playlist que voy a incluir en la descripción, que es Explicando Bitcoin, la hice ya pues hace unos meses y explico un poco por qué se crea Bitcoin, cómo funciona Bitcoin y en estos dos capítulos en particular vais a poder entender mejor esta propuesta de valor. Tampoco me quiero detener mucho en ella, pero definitivamente, o en mi opinión, esto sería el fracaso para Bitcoin. No es algo necesariamente que vaya ligado al precio, sino en que deje de cumplir su razón de ser. Para mí son estas dos funciones. Entonces, vamos a entrar ya al grano. Para mí hay tres grandes riesgos existenciales que pueden hacer que Bitcoin fracase y probablemente se vaya a cero. Ojo, que lo de irse a cero depende un poco del mercado y el mercado puede valorar cualquier cosa. Al final los precios son la representación de valoraciones subjetivas. Entonces, incluso Bitcoin podría fracasar, como yo defino el fracaso, y no irse a cero. Porque al final el mercado puede decir lo que quiera, pero yo realmente creo que lo más probable es que se vaya a, quizá no literalmente a cero, pero virtualmente a algo, un valor que se aproxime a cero si ocurre alguno de estos riesgos y estos riesgos se materializan, ¿no? Entonces son tres: la centralización de la minería, que los fees que reciben los mineros, es decir, lo que pagamos los bitcoins, los participantes de la red por transaccionar, sean demasiado bajos con el tiempo y que la unidad monetaria sea demasiado volátil con el tiempo. Entonces vamos a desgranar estos tres riesgos existenciales. El primero de ellos, la centralización de la minería. Yo he hablado bastante sobre esto, pero no solo yo. De hecho, quiero abordar estos riesgos haciendo referencia directamente a la palabra de Satoshi Nakamoto, ¿no? El creador seudónimo de Bitcoin. ¿Y qué nos decía Satoshi en 2010? Pues nos decía que el sistema, eh, cuando aquí nos decía que va a ser cada vez más difícil ejecutar un nodo y los nodos se van a configurar en grandes granjas.
Entonces, aquí Satoshi, cuando emplea el término nodo, se refiere a los mineros, los nodos que validan transacciones, porque en 2010 no existía esa distinción entre el término minero y el término node, como quien opera un nodo en su casa, ¿no? Entonces, aquí Satoshi ya nos dice, ojo, porque él ya anticipaba un cierto grado de centralización, él ya anticipaba que no todo el mundo podría minar en el futuro, sino que habría granjas especializadas. Entonces, ya nos está diciendo que va a haber una cierta centralización. Pero esa centralización realmente haya alcanzado unos niveles que yo sospecho que Satoshi pues, no anticipó, ¿no? Ya sabemos que hay grandes, enormes granjas de minería, grandes corporaciones que ya cotizan en bolsa y que acaparan un porcentaje importante del hash rate de Bitcoin. De hecho, aquí en esta página de la Universidad de Cambridge, pues podéis ver, a ver si me deja apartar esto un momento, podéis ver el mapa de la minería en el mundo actualmente. Y es verdad que hace tiempo estaba concentrado en China y que no ocurrió mucho, pero ahora mismo pues tenemos una concentración, Canadá el 7%, Estados Unidos 37%, y luego en Europa pues porcentajes más bajos, ¿no? Pero hay una cierta concentración jurisdiccional o en ciertas nacionalidades. Este es el primer vector de centralización que vemos que puede ser un tanto preocupante. El segundo de ellos lo comenté en este artículo que voy a incluir en la descripción, titulado El principal riesgo que muchos bitcoiners ignoran. Y aquí hablaba de que la centralización de la minería se ha empezado a ver en dos aspectos. Por una parte, como digo, en el mapa jurisdiccional y, en segundo lugar, en el porcentaje del hash rate de Bitcoin que acaparan, que controlan mineras que cotizan en bolsa. Empresas privadas, que en Estados Unidos se utiliza el término public, publicly traded, y que son corporaciones como pueden ser Hut 8, CleanSpark, Marathon, Riot, etcétera, ¿no? Son corporaciones que aprovechan sus economías de escala para acaparar cada vez un porcentaje mayor del hash rate. ¿Por qué? Pues porque tienen acceso a eficiencias, ¿no? Acceso al capital también a escala y una serie de eficiencias que les hacen en teoría, y eso es lo que vamos a hablar ahora, en teoría les hacen más competitivos que actores más pequeños, ¿no? Al menos esta es la teoría y es algo que a mí me preocupa, me preocupaba y cada vez, quizá ahora un poco menos por unos motivos que voy a describir ahora mismo. Entonces, ¿por qué ahora mismo creo que el tema de la centralización podría no ser tan preocupante, ¿no? Hemos visto como efectivamente en el artículo dije que había esta tendencia de centralización de la minería en empresas públicas y la centralización también jurisdiccional. Entonces, creo que hay dos motivos para pensar que esta tendencia no va a continuar necesariamente. Y son, en primer lugar, que la energía está naturalmente descentralizada. Podemos pensar que los recursos hidráulicos, solares, eólicos, pues se dispersan por todo el globo, entonces no hay una centralización de energía, sobre todo energía renovable y la energía con el menor coste de producción, que es la que la minería de Bitcoin consume. Esa, en particular, está muy descentralizada. Y en segundo lugar, el concepto de deseconomías de escala. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes hablaba de economías de escala, pero también en economía existe el concepto de deseconomías de escala. Y en el concepto microeconómico, que se refiere a la desventaja que actores económicos tienen cuando alcanzan un cierto tamaño de empresa, ¿no? Cuando pues, el coste de producción, que aquí lo vemos con un cierto volumen, empieza a aumentar y se vuelven menos competitivos. Y en definitiva, esto es lo que parece que estamos empezando a ver con una industria en concreto como es la minería de Bitcoin, porque hemos visto varias quiebras, como es la de Core Scientific, Riot y otras empresas que han empezado a quebrar. Entonces, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos si queremos tomarnos en serio este riesgo? ¿La minería de Bitcoin es una industria con economías de escala o con deseconomías de escala? Si es una industria con economías de escala, pues esto es preocupante, porque quiere decir que este porcentaje concentrado en grandes corporaciones va a continuar, también se va a concentrar en jurisdicciones como puede ser la norteamericana y en definitiva va a ser muy fácil para un gobierno como el americano, el canadiense o una coalición de gobiernos, imponer restricciones al movimiento de bitcoins que hagan que Bitcoin pierda la resistencia a la censura, una de sus principales propuestas de valor. Y esto tampoco me voy a detener mucho, pero lo expliqué aquí en este vídeo, que también voy a incluir en la descripción. Esta vez en este vídeo vienen otros vídeos referenciados, en el que dije que el principal riesgo para Bitcoin es precisamente ese, que la minería se concentre en una jurisdicción en concreto y bajo unas entidades fácilmente reguladas, como pueden ser
pues corporaciones que cotizan en bolsa, que tienen una dirección postal, un número de identificación fiscal, un CEO, etcétera, y que estas corporaciones puedan ser presionadas por un gobierno como el americano para censurar transacciones, que pueden ser unas pocas, ¿no? Pueden ser las de terroristas norcoreanos o iraníes o de donde sean, pero que ya marca un precedente y hace que Bitcoin pierda esa esencia de la resistencia a la censura que cementa, que sostiene su propuesta de valor. Entonces, por eso es muy importante que pensemos si la industria de Bitcoin, la minería de Bitcoin, tiene economías de escala o deseconomías de escala. Si tenéis algo, una opinión al respecto, me encantaría eh, escucharla o leerla. Para acabar con este capítulo de la centralización de la minería, vemos como este ETF, que está compuesto principalmente, el BKCH, está compuesto principalmente por mineras de Bitcoin, pues ha colapsado una barbaridad, desde los 160 hasta los $20. Y esto es bueno porque, de nuevo, son empresas que cotizan en bolsa, que están quebrando, que están teniendo dificultades financieras y que ojalá esto sea un reflejo de una industria que es muy difícil escalar, como es la de la minería. Y ojalá que la minería de Bitcoin realmente haga uso de esos recursos energéticos descentralizados y libres de emisiones de CO2 que están descentralizados por todo el globo, y que la minería pueda llevarse a cabo a pequeña escala distribuida por todo el mundo. Porque si no es el caso, si la minería se acaba concentrando, pues tenemos un problema, tenemos un riesgo, como ya he explicado. Entonces, esto con el tema de la centralización de la minería. El segundo aspecto es el de los fees demasiados bajos, las comisiones de transacción demasiado bajas o que, en definitiva, que haya una insuficiente demanda transaccional. Recordemos que en Bitcoin los bloques, que donde se contienen las transacciones, tienen un tamaño fijo, es decir, la oferta de espacio de bloque para transaccionar es inelástica. Da igual lo mucho que aumente la demanda, no aumenta la oferta. El bloque tiene un tamaño fijo, entonces lo que se hace es, cuando la gente quiere transaccionar, aumenta el precio. Y la idea es que el precio de las transacciones de Bitcoin aumenten de gran manera con el tiempo, porque la recompensa de bloque, el subsidio que reciben los mineros cuando minan un bloque, disminuye de forma geométrica. Cada 4 años se reduce en un 50%. Entonces, la idea es que estos fees compensen la caída de la recompensa de bloque, ¿no? Y eso es algo que, de nuevo, voy a referenciar el trabajo de Satoshi Nakamoto. En 2010 nos decía que en unas pocas décadas, cuando el subsidio de los bloques sea bajo, las comisiones de transacción van a ser el principal componente de compensación para los nodos. Fijaros aquí de nuevo cómo emplea el término nodos, pero realmente está refiriéndose a los mineros. Y dice, estoy seguro que en 20 años habrá o comisiones de transacción enormes, o un volumen de transacción enorme, o no habrá volumen. Pues han pasado 13 años desde este mensaje en Bitcoin Talk de Satoshi Nakamoto. ¿Y cómo están las comisiones de transacción? Pues bastante mal, la verdad, bastante mal. Aquí en esta gráfica de The Block vemos el subsidio, que es la región roja de la gráfica, y en azul las comisiones de transacción, que es la zona azul. Entonces, lo que vemos es que la demanda de espacio de bloque de Bitcoin y el precio de una comisión de transacción realmente tiene picos cuando hay una burbuja especulativa, solo como lo vimos en diciembre de 2017 y como lo vimos recientemente en abril de 2021. Pero el resto del tiempo las comisiones de transacción son muy bajas. Voy a quitar el subsidio para que lo veáis con más claridad. Pero en definitiva, vamos a ver. Las comisiones de transacción veis que se mantienen muy bajas y estamos ahora mismo pues más o menos mensualmente en unos 9 millones, 10, 12 millones, 8 millones de comisiones de transacción. Es poquísimo. En los picos de la burbuja alcanzamos los 246 millones. O sea, fijaros la caída tan brutal. Realmente, para que uno pensase que las palabras de Satoshi se fuesen a cumplir de forma positiva, pues uno esperaría ver una cierta tendencia alcista en las comisiones de transacción, ¿no? Esperemos que esto se vea, que con la Lightning Network la apertura de canales conduzca a un mayor valor de comisiones de transacción que reciban los mineros, porque si no tenemos un problema, y es que cada 4 años los ingresos de los mineros van a disminuir sobremanera. De hecho, sobre la Lightning Network, y esto ya realmente tengo que hacer otro vídeo porque ya veo que me estoy enredando bastante, pero hay un cierto dilema, ¿no? Porque si sacamos comisiones de transacción de la capa base hacia una capa como es la Lightning Network, que tiene la misma finalidad,
y tiene la misma seguridad a la hora de transaccionar y no tiene costes, realmente estamos quitando demanda de transacciones de la capa base. Entonces hay opiniones, gente que cree que eso puede ser perjudicial para conseguir pues, un aumento de las transaction fees con el tiempo. Entonces espero que esto haya quedado claro. Quizá deba hacer otro vídeo sobre ello, pero de nuevo me encantaría leer vuestra opinión, qué pensáis de lo que decía Satoshi, cuándo es la fecha en la que debemos preocuparnos de verdad. Imaginaos que dentro de 10 años, ¿no? Que habrán pasado ya 20 años desde que Satoshi publicó este mensaje, si las comisiones de transacción siguen mostrando esta dinámica, donde hay una burbuja y luego un colapso, y ya hemos tenido otros 2 halvings, nos aproximamos hasta el tercero, pues ¿qué pasa entonces? ¿Es segura la red? ¿Realmente los mineros ingresan lo suficiente como para asegurar la red? ¿O se va a centralizar, como decíamos en el primer apartado de este vídeo? Entonces, de nuevo, algo para reflexionar y quizá para profundizar más en futuros vídeos. Y ya, para ir acabando, el tercer riesgo, que para mí es el menos importante por motivos que, de nuevo, tendría que dar en otros vídeos, pero es el de la volatilidad de la unidad monetaria. Y aquí, pues cuando hablamos de volatilidad, pues hablamos simplemente de que Bitcoin, evidentemente, es un activo que fluctúa una barbaridad. Tiene subidas muy grandes, tiene caídas también muy pronunciadas, y eso actualmente impide que actúe como un medio de cambio generalizado, ¿no? Sería una locura, vamos a pensarlo, si no tiene un negocio, o tiene sus gastos, tiene ingresos, gastos, denominarlos en Bitcoin es muy difícil porque el poder de compra fluctúa de manera brutal, ¿no? Pues una caja de leche o un paquete de pasta te cuesta un día, un mes algo y al día siguiente te cuesta una tercera parte, pero luego si Bitcoin colapsa te cuesta el triple. Entonces es muy difícil así planear una economía. En definitiva, no puede actuar como dinero Bitcoin en la actualidad. Ahora bien, yo creo que en el futuro esto se va a atenuar. Pero de nuevo, creo que eso es para otro vídeo y aquí vamos a de nuevo referenciar el trabajo de Satoshi, que en 2009, justo al lanzar Bitcoin, nos decía, yo no conozco ninguna forma de que un software conozca el valor real de las cosas. Aquí Satoshi es brillante porque realmente el valor de las cosas reside en la mente de un individuo, ¿no? No es un fenómeno que podamos percibir y aprender en el mundo físico. Entonces aquí Satoshi ya empieza con una perla y en la segunda me encanta, dice, si hubiera una forma inteligente o quisiéramos confiar en alguien para manejar la oferta monetaria y vincularla a algo, las reglas podían haberse programado de esta manera. Yo creo que aquí Satoshi está siendo bastante sarcástico y diría que incluso cínico, porque obviamente confiar en alguien es la antítesis, totalmente la antítesis de lo que él propone. Y él sabe que vincular de forma descentralizada un software al valor de algo pues no es posible, ¿no? Entonces, Satoshi sabía que habría volatilidad y a conciencia, deliberadamente, hizo Bitcoin con una oferta monetaria rígida que produce volatilidad. Pero porque es que no hay otra manera de tener un activo descentralizado, o al menos eso es lo que nos plantea Satoshi, y es algo con lo que yo estoy 100% de acuerdo. Entonces, como no hay otra manera, tampoco podemos criticar Bitcoin desde la falacia del nirvana y pensar, no, queremos un dinero descentralizado y además que se mantenga estable y vinculado al precio de la canasta, de la cesta de la compra, de la comida. No se puede, porque no es realista hacerlo, como nos explica Satoshi, ¿no? Entonces, por eso Bitcoin tiene una oferta inelástica y por eso Bitcoin es volátil. Aquí tenemos la volatilidad desde 2012. Fijaros que realmente se ha ido reduciendo bastante, sobre todo desde pues, diciembre de 2020, los niveles de volatilidad que Bitcoin presenta actualmente son mucho más bajos que los que presentaba en sus inicios, ¿no? Entonces, volatilidad sí, yo creo que siempre va a haber, pero se va a ir reduciendo con el tiempo, como nos muestra esta gráfica. Y aquí, quizá ya para ir cerrando, os dejo una reflexión de Wei Dai, que Wei Dai es uno de los criptopensadores, criptofilósofos, una de las personas más implicadas con la idea de crear un dinero digital. También tuvo su prototipo de dinero, creo que era B-Money, y lo que él decía y criticó de forma pues, muy directa a Bitcoin, dijo que lo consideraba a Bitcoin un fracaso por su política monetaria, porque produce alta volatilidad, lo cual impone un coste enorme sobre los usuarios, que tienen que hacer hedging, cubrirse para usar la moneda o asumir riesgos muy altos, ¿no? Y aquí, pues uno puede entender a Wei Dai. Si uno piensa que Bitcoin es dinero y compra en la burbuja de $70.000 de hace un año, pues evidentemente diría, Wei Dai, tienes toda la razón del mundo, porque esto ha caído un 70% y no está actuando como dinero. Entonces, para Wei Dai, esto hace que nunca vaya a poder ser una criptomoneda que crezca a una escala. De nuevo, yo aquí no estoy tan de acuerdo, pero para que entendáis el argumento, la idea es que, claro, si hay una volatilidad tan alta
y la gente no transacciona con ello, pues vamos a volver a los otros riesgos. Si no hay transacción, pues tampoco hay fees. Y si no hay fees, la minería se centraliza. Entonces, de alguna manera, los tres riesgos están vinculados y los tres son relevantes. Ha sido un vídeo largo, pero espero que haya sido de valor. Muchas gracias por vuestro apoyo. Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, darle me gusta y compartidlo. Y si queréis saber más sobre estos temas, os recomiendo la playlist Explicando Bitcoin, donde también ahondo más, explicando un poco más estos riesgos desde un enfoque técnico. En el vídeo 5, cuáles son los principales riesgos para Bitcoin. De nuevo, voy a poner esta playlist en la descripción. Y para acabar, recordaros que el nuevo proyecto que he emprendido con Juan en Cripto es Alpha Bitcoin, que podéis entrar en alphabitcoin.io, que creemos que vamos hacia un nuevo paradigma monetario. Aunque el camino no está libre de riesgos, queremos tener una visión, un enfoque sobrio sobre Bitcoin. Por eso, en parte, comparto este tipo de vídeos. Y en Alpha Bitcoin vais a encontrar una zona de miembros que os podéis registrar con contenido exclusivo de inversión y una serie de cursos. Además, es un placer anunciaros que ya tenemos el primer curso lanzado, que será una serie de sesiones en vivo y además será gratuito. Y será una iniciación en Bitcoin de 5 sesiones que empieza el 16 de febrero a las 5 horas española y podéis ya registraros aquí. Os voy a dejar también el enlace en la descripción, dándole a Únete, podéis registraros, será gratuito, podéis interactuar, me encantaría conocer vuestra opinión. Haré un pequeño apartado de riesgos si me da tiempo, porque como digo, en este curso van a ser 5 sesiones, así que me encantaría siempre contar con vuestra participación y como digo, os dejo el enlace en la descripción. Entonces, os dejo con esto. Espero que haya sido un vídeo de valor y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.